Bueno, abran sus Biblias, por favor, en la carta de Efesios. Abran sus Biblias en la carta de Efesios. Recordarán que estuvimos estudiando esta carta escrita por el apóstol Pablo. Y bueno, por fiestas de Navidad tuvimos que parar y esperamos que el Señor nos pueda dar la continuidad y sobre todo poder terminar esta carta. Esta es la segunda sección, de hecho, de esta carta en el capítulo 4. El capítulo 4 de Efesios da inicio a la segunda sección. Del capítulo 1 al capítulo 3 hasta el último verso de ese capítulo, Pablo va a hablarnos sobre mucha doctrina. Pablo va a cimentar, según la palabra del Señor, las verdades de cómo nuestro Señor nos salvó, de dónde nos sacó, de dónde nos rescató, qué es lo que hizo, en dónde nuestro Señor incluso nos acomodó o nos colocó, y va a llamar a ello el cuerpo, o lo que conocemos también como la iglesia, mis hermanos. Así que vamos a estar hablando lo que Pablo inicia en el capítulo 4, versículo 1, la unidad de la iglesia. La unidad de la iglesia, mis hermanos. ¿Y por qué este tema es el que Pablo incluye en esta segunda sección? Personalmente creo que Pablo incluye sobre el tema de la unidad. Obviamente, si el Señor ha creado un nuevo cuerpo, un nuevo organismo vivo, un edificio vivo, lo va a llamar Pablo. Bueno, hay que cimentar las bases de cómo este cuerpo, de cómo este edificio debe de vivir. Hay que cimentar las bases de cómo esta iglesia debe de funcionar. Cómo es que la iglesia de Cristo debe de vivir hasta incluso nuestros días. Y obviamente Pablo allí va a darnos las bases, y es lo que también nosotros venimos estudiando. Pablo mencionó que nos dio salvación, nuestro Señor nos dio la salvación. Dice capítulo 2, versículo 1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Se da cuenta? Él nos sacó de la muerte. Él nos sacó de la condición pecaminosa en la cual nos encontrábamos, y ahora Él nos ingresa a un nuevo cuerpo. Justamente en el mismo capítulo, versículo 19. Allí Pablo nos va a recordar, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¡Wow! ¿Se da cuenta lo que hizo nuestro Señor y en dónde nos puso? Y aquí en el capítulo 4 tenemos las indicaciones entonces de cómo debemos de vivir en este cuerpo, de cómo debemos de cuidarla, de cómo debemos de protegerla, de cómo debemos de capacitarla. Pablo va a hablar todo allí en el capítulo 4, y si Dios nos permite próximamente estaremos viendo también, mis hermanos. Y obviamente yo no estoy hablando sobre la unidad porque me haya enterado de problemas de unidad en la iglesia, ¿no? Porque por ahí de repente haya problemas de que se están peleando, se están dañando, están pasando alguna otra cosa en la iglesia. No sé nada de eso. Sencillamente estamos siguiendo el orden normal del texto, y hoy nos toca estudiar sobre la unidad de la iglesia. Sobre la unidad de la iglesia. Hace unas semanas atrás estuve enseñando en una iglesia y también hablé sobre la unidad y cómo debemos de proceder ante cualquier altercado. Bueno, Pablo nos va a decir en el versículo 2 del capítulo 4, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. Y yo no sabía que después de mi enseñanza al final había una reunión. Y me invitaron a quedarme en la reunión, y hubiera visto cómo se han mechado ahí, parecía una guerra campal, mis hermanos. Y yo sinceramente no sabía de la reunión. Y bueno, si es el Señor quien ha hablado, amén, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Ustedes son santos en reuniones, me di cuenta. Somos tranquilos. Y qué bueno, mis hermanos, por ese lado.
Así que la palabra del Señor entonces nos dice cómo debemos de proceder si incluso hay cualquier otro tipo de altercado en la iglesia, ¿ya? Y si hablamos de unidad, ¿quién debe de enseñarnos sobre la unidad? Obviamente tenemos mucha enseñanza de la palabra de Dios. Ella es la base. No puede ser Estados Unidos y Rusia. No nos pueden hablar o enseñar sobre unidad de ellos. Corea del Norte, Corea del Sur, mucho menos. Imagínense, países en guerra u organismos o cualquier otro parte del mundo que puedan estar pasando, no tienen las bases ni el ejemplo para hablarnos sobre la unidad, mis hermanos. El mejor ejemplo o el mejor modelo de la unidad, el cual debe convertirse en el mayor anhelo de la iglesia, es nuestro Señor. Y para ser más específico, la Trinidad. El texto que vamos a estudiar en esta noche va a hablar cómo la Trinidad vive en perfecta armonía y cómo cada uno de ellos tiene su responsabilidad y trabaja. Y allí está nuestro modelo para nosotros como iglesia también vivir en unidad. Obviamente cada uno de nosotros tenemos diferentes pensamientos, tenemos diferentes estilos de vida, venimos de cualquier contexto en cuanto a condición económica, en cuanto a lugares incluso de nuestro país o cualquier otra cosa. Somos muy diversos, pero en medio de la diversidad debe haber armonía. Debe haber armonía, debe haber unidad para que la iglesia siga adelante. Y el mejor modelo que tenemos en la palabra de Dios, y Pablo lo va a cimentar aquí, es la Trinidad, mis hermanos. Sí, la Trinidad está involucrada en este tema. Es por eso que la iglesia debe de prestar mucha atención. No estamos hablando de cualquier cosa. Debemos poner nuestro mayor empeño en acatar lo que Pablo está diciendo. El versículo 3 va a decir: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Solícitos, buscando la forma con nuestro mayor esfuerzo, con nuestro mayor, con el mayor interés que podamos tener. Con eso debemos de buscar la unidad. La unidad, mis hermanos, se busca con mucho interés, se persigue, se trabaja en ello. No puede ser de mala gana, no puede ser con desánimo. Debemos de poner nuestro mayor empeño para que la iglesia de Dios sea unida. Y Pablo nos va a decir, recordando un poquito, cómo debemos de vivir en unidad, con humildad, con mansedumbre, con paciencia, como dice en el versículo 2, y con mucha solicitud, con mucho deseo de guardar la unidad. Si usted no tiene ninguna de estas cosas, si usted no practica ninguna de estas cosas, usted está siendo una pieza clave para ser usada por Satanás en destruir la iglesia que él ha creado. Este edificio, este organismo vivo que Cristo ha creado y ha formado y ha unido a gente de todo lugar, de todo tipo de contexto, para que pueda crecer, para que pueda mostrar el Evangelio de Jesús, para que pueda con su testimonio impactar a las naciones. Si usted no está practicando ninguna de estas cosas que menciona el versículo 2 y el versículo 3, usted está siendo una pieza clave para que sea usado por Satanás en destruir la iglesia de Cristo. No es opcional el vivir en humildad. No es opcional en vivir con mansedumbre. Y como mencioné en aquella ocasión, no es lo mismo ser manso con ser menso, por si acaso. La Biblia nos llama a ser mansos, no mensos. Y hay mucha diferencia en estas cosas. Y con paciencia y con todas estas cosas, Pablo viene hablando sobre el fruto del Espíritu Santo. Y todo ello debemos de buscarlo con mucho esfuerzo, en practicarlo, en vivirlo, para que la iglesia de Dios pueda mostrar la unidad que realmente tiene entre sí. Nuestro Señor Jesús en su oración al Padre hace referencia a la oración 5 veces. En 3 versículos nuestro Señor Jesús hace mención 5 veces sobre la unidad. Acompáñenme un momento, por favor. Juan capítulo 17. Me encantaría, después que terminemos la carta de Efesios, empezar con Juan, mis hermanos. Qué maravilloso. Vengo leyendo Juan
Y cuántas cosas que el Señor nos muestra allí. Juan capítulo 17, versículo 20 en adelante, dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. ¿Se da cuenta? 5 ocasiones, 5 veces nuestro Señor Jesús menciona la palabra unidad en referencia a eso. Uno, tenemos que ser uno. Y ahí nuestro Señor Jesús aclara el propósito de la unidad. En esos versículos, primero, la unidad muestra al mundo que Cristo vino a este lugar a dar su vida. Cuando la iglesia vive y practica la unidad, está mostrando, está dando testimonio, está predicando que Cristo vino a este lugar. Claro, ¿cuál es nuestro mensaje cuando vivimos en unidad? Sí, porque somos buenas personas. No. ¿Cuál es nuestro mensaje cuando empezamos a ser uno? Un cuerpo, cuando empezamos a vivir en amor, como lo declara Efesios. ¿Que queremos llegar a la política? No, estamos declarando que Cristo vino al mundo. Dice ahí nuestro Señor: y yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Y ahí la unidad refleja el amor del Padre. La unidad refleja el amor del Padre. Mis hermanos, aquí podemos observar cómo la unidad cumple los propósitos celestiales. Si la unidad tiene ese propósito, entonces claro que debe ser nuestro mayor anhelo en también practicarlo, en también vivirlo. Dejar a un lado las diferencias, dejar a un lado los conflictos que cualquier cosa nos pueden dividir y traer problemas entre hermanos. Pablo allí mismo va a desarrollar una serie de efectos de cómo debemos de vivir en unidad y dejando a un lado las prácticas que nos dividen, mis hermanos. Cuando usted y yo, que somos iglesia, no practicamos la unidad a la que Cristo nos ha llamado, estamos oponiéndonos a los planes de Dios. No se está oponiendo a los planes del pastor, no se está oponiendo a los planes de los líderes, no se está oponiendo incluso a una visión, se está oponiendo a los planes divinos. Cuando usted en su terquedad y en su pecado decide vivir en esa condición, se opone a los planes celestiales. No se opone ante algún ser humano, se opone ante Dios mismo, ante la cabeza que es Cristo. Personalmente no quisiera tener un problema serio directamente con aquel que es la cabeza de la iglesia. No quisiera ponerme en ese problema. Vivir en unidad abarca una serie de instrucciones que el creyente debe hacer de su mejor esfuerzo por cumplir. Mire lo que dice, vamos a saltar en Efesios rápidamente, en algunos versículos nada más, 4:17. Estos pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. ¿Se dan cuenta? Vivir en unidad va a implicar algunas cosas de nuestra parte, de nuestras acciones. Ya no debemos andar como antes andábamos. Ya no debemos de vivir como antes vivíamos. Hay un llamado a la santidad, hay un llamado a caminar y reflejar a nuestro Señor Jesucristo. Versículo 24, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Versículo 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino que sea la buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Versículo 30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y Pablo va a seguir así hasta el capítulo 6, versículo 9. ¿Cuáles son las instrucciones, nuestras responsabilidades para vivir en unidad?
Todas estas instrucciones que usted ha leído en algún momento, incluso para los trabajadores, para los matrimonios, para los hijos, cómo debe ser ese proceder, está muy unido a la unidad. Implica mucho que ver con la unidad que somos como iglesia. Usted no empieza a practicar estas cosas como temas separados, como peticiones separadas de nuestro Dios. Implica que podamos mostrar esa unidad a la cual Cristo nos ha llamado, viviendo para la gloria de nuestro Señor. Así que la unidad no solo se refleja en comunidad de la iglesia, obviamente que es la pieza clave, sino también en mi vida personal. Para que yo esté dispuesto a reflejar humildad, a reflejar mansedumbre, no solamente debo de hacerlo cuando me están viendo, mi vida debe practicar la humildad cuando estoy solo. Mi vida debe practicar humildad cuando estoy en mi casa, cuando estoy con mi familia. Mi vida debe reflejar paciencia con mi familia, y obviamente eso se refleja mucho más natural con la iglesia. Con la iglesia. No solamente debemos de practicar estas cosas cuando estamos reunidos los domingos o durante la semana. Debemos de hacerlo, mis hermanos, incluso en nuestro día a día, que es lo adecuado como la palabra del Señor nos indica. Entonces, veamos a los participantes rápidamente de la Trinidad y las obras que cada uno de ellos reflejan la unidad. Cada acción que ellos han hecho a nuestro favor reflejan la unidad. Y permítame solamente unos segundos hablar sobre la Trinidad, porque quizás usted nunca ha escuchado sobre la Trinidad, o de repente ha escuchado algo pero no entiende muy bien. Bueno, las Escrituras de tapa a tapa nos revelan a 3 personas y una deidad. 3 personas en las cuales se revelan a sí mismo, cada uno con su trabajo, con su responsabilidad que tiene el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y los 3 son uno a la misma vez. Es una deidad, mejor dicho. Una sola esencia. Y ahí vienen muchas preguntas, ¿verdad? ¿Cómo que son 3, pero uno, Dios y uno y 3? ¿Cómo es la cosa? Puede tornarse un poco difícil entender. Sería bueno poder en otra ocasión desarrollar muy bonito sistemáticamente, hablar sobre la Trinidad, cómo la palabra de Dios revela que el Padre obviamente es Dios, tiene todos los atributos, el Hijo es Dios y tiene todos los atributos, el Espíritu Santo es Dios y tiene todos los atributos o las perfecciones de la deidad, pero no son 3 dioses, es un solo Dios. La palabra de Dios así lo revela, uno solo, una esencia, una divinidad. Tampoco es la herejía del modalismo, tengamos cuidado con eso. Normalmente los pentecostales tienden a caer en esta herejía del modalismo. Es que en una ocasión el Padre se revela como Padre y en otra ocasión el Padre se revela como el Hijo y solamente cambia de modos, pero es uno solo. No, tengamos cuidado. No. 3 diferentes personas. 3 diferentes formas en las cuales la palabra de Dios revela a la deidad. Y yo sé que es un tema un poquito más complicado de lo que parece. Sin embargo, como muchos estudiosos dicen, muchos predicadores lo afirman, esta doctrina no es una de esas doctrinas en las cuales podamos entender. Sencillamente debemos de creer. Debemos de creer. Y no es una creencia a ciegas. Está revelada en la palabra de Dios, pero nos tomaría más tiempo el poder detallarlo paso a paso, lo cual sería una muy buena tarea. Entonces, con esto que quiero decir y acabo de decir, Pablo nos va a mostrar lo siguiente acerca de la unidad. Y observe cómo empieza, mis hermanos, versículo 4. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza para vuestra esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. En estos 3 versículos, el apóstol Pablo viene a detallar cómo cada persona de la Trinidad tiene su responsabilidad, tiene su trabajo a favor de cada uno de nosotros.
Obviamente en el versículo 4 se nos está hablando del Espíritu Santo. Y él allí empieza diciendo, Pablo, un cuerpo. ¿A qué cuerpo se está refiriendo Pablo? ¿Su cuerpo físico? El cuerpo físico de Pablo, no, mis hermanos. Solamente existe un solo cuerpo. Solo existe un solo cuerpo, el cual nuestro Señor Jesucristo creó, la iglesia. Eso es a lo que Pablo se está refiriendo. Cada uno de nosotros fuimos agregados a este cuerpo al momento de venir a los pies de Cristo. Fuimos agregados por parte de nuestro Señor para ser parte de la iglesia. Y así como nuestros miembros, porque Pablo va a usar el ejemplo maravilloso del cuerpo, para darnos a entender que nuestro cuerpo tiene diferentes miembros y cada miembro que tenemos en el cuerpo tiene diferentes responsabilidades. Bueno, nosotros también como iglesia pasa lo mismo. Hay un solo cuerpo, muchos miembros son agregados a ese cuerpo y cada miembro tiene diferentes tipos de responsabilidades. En el capítulo 12 de la carta de Corintios, primera de Corintios, Pablo va a hablar sobre ello y también va a mostrar mucho sobre la unidad. Dice capítulo 12, versículo 12 en adelante. Vamos a leer una porción de versículos nada más. Dice así: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Y así viene hablando Pablo muchas más cosas. Mis hermanos, al momento de nuestra conversión pasamos a ser parte del cuerpo de Cristo. Parte del cuerpo de Cristo. Y obviamente de repente usted se está preguntando, ¿y quiénes pueden ser parte del cuerpo de Cristo? La respuesta es sencilla: todos aquellos que vienen a los pies de Cristo. Fácilmente, todos aquellos que vienen a los pies de Cristo. No es como la Iglesia Católica enseña que todos son hijos de Dios. No, todos no son hijos de Dios. La palabra de Dios afirma claramente eso. El Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12, va a decirlo claramente: mas a todos los que le recibieron, les dio potestad, les dio derechos de ser hijos de Dios. Tenemos que creer el mensaje de salvación para poder ser parte de este cuerpo, el cual Dios nos añade a cada uno, mis hermanos. No existe un organismo más hermoso, no existe un organismo tan precioso como la iglesia. Ninguna ONG, ningún ministerio, por más internacional y por más conocido que pueda ser, ninguna otra agrupación puede igualarse a este organismo vivo que es la iglesia. Ningún ministerio, ninguna otra organización tiene las facultades que Cristo le dio a la iglesia de albergar a su pueblo y que allí ese pueblo encuentre refugio, encuentre crecimiento, encuentre cuidado, encuentre protección. No hay otro lugar. Existen movimientos, existen grupos que tratan de parecerse a la iglesia en lo que es su llamado, pero ninguno tiene esa facultad espiritual que Dios le ha dado solamente a la iglesia a través de su Hijo Jesucristo. Usted cuida su cuerpo, ¿verdad? Unos más que otros, obviamente. Unos más que otros. Sé de personas que dan mucho cuidado a su cuerpo con el cabello, con las uñas, con los pies, con el cuerpo, los ejercicios, la ropa y esto y el otro y muchas cosas.
Bueno, eso es de la misma forma en la cual uno debe cuidar el cuerpo de Cristo, muy interesadamente, mis hermanos, con mucho interés, así como lo hacemos con nuestro cuerpo. Velar por cuidarlo, velar por ese miembro. De repente tenemos un uñero, hoy obviamente me causa molestias, pero quiero que mi dedo se vea bonito. Yo sé que algunos tienen como de oyuco, pero no importa, no importa. La cosa es que pueda estar tranquilo y bonito. Bueno, de la misma forma debemos de cuidar a cada miembro de nuestra iglesia. Obviamente Pablo viene hablando aquí de un cuerpo mayor, del cuerpo mayor. Pablo no está hablando aquí de denominaciones, de grupos. Pablo está hablando de ese cuerpo general con el cual Cristo ha creado para sí esa iglesia, ese cuerpo. Obviamente nuestra iglesia tiene una membresía en la cual se trabaja en todo ello. Bueno, eso no impide en el cual nosotros podamos vivir y estar en contacto, en comunión, en cuidado y en protección los unos a los otros. Lo importante es que usted desee vivir en comunidad. Y así como usted desea vivir, usted también tiene que estar dispuesto a cuidar de otros, no solamente recibir, a velar por otros. Eso es, mis hermanos, muy importante para poder experimentar lo que Pablo viene hablando aquí sobre la unidad y sobre este cuerpo. ¿Se da cuenta? El Espíritu Santo nos ingresa a este cuerpo. Como prácticamente Efesios capítulo 1, versículo 14 lo va a mostrar muy claramente. O versículo 13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, del evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, ¿qué dice? Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. A nadie puede arrebatarle de las manos de Dios. Nadie puede extirparlo del cuerpo de Cristo. Nadie. Qué hermoso es poder entender esto, mis hermanos. A veces podemos ser rebeldes, a veces podemos ser insensatos, a veces el creyente puede poner su mayor esfuerzo en alejarse de Dios y todo ello. Sin embargo, esta promesa sigue intacta. A pesar de nuestra rebeldía, a pesar de nuestra desobediencia, el Espíritu Santo nos ha sellado para Él. Claro, eso no pone a un lado nuestras responsabilidades delante de Dios, ante nuestras decisiones, pero la promesa de Cristo, la promesa de Dios sigue intacto allí. Seguimos siendo parte de su cuerpo. A la misma vez, Pablo va a hablar allí en el versículo 4, un espíritu, y ojo que está allí el espíritu con E mayúscula, haciendo referencia al Espíritu Santo. ¿Quién es el responsable de añadirnos a la iglesia? Lo acabamos de leer hace un momento. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, mis hermanos. El Espíritu Santo es aquel que nos da esa oportunidad de poder ingresar y ser parte de la iglesia o del cuerpo de Cristo. Y una vez más, no estamos hablando aquí en algún punto denominacional, en alguna iglesia local. Pablo está hablando de la iglesia en general, del cuerpo general de Cristo. Y allí nosotros somos parte de ese cuerpo por medio del Espíritu Santo. Ni el más teólogo que pueda ser el más capaz, el escritor y esto, mis hermanos, ninguno puede añadirnos al cuerpo de la iglesia. Humanamente, ninguno, ni líderes, ni cualquier otra persona. Solamente el Espíritu Santo tiene esta facultad. ¿Puede observar? Claro que esto es la tarea muy especial del Espíritu Santo. Le fue dado a Él. Él es el que da el convencimiento del pecado. Él es el que nos sella. Él incluso es la garantía de que llegado el momento vamos a poder recibir esa hermosa salvación. Vamos a poder asegurar, mejor dicho, que nuestro lugar está allí. Desde ahora está asegurado, pero lo vamos a recibir en ese momento. Eso es lo maravilloso, mis hermanos. Pero no solamente allí, el Espíritu Santo sigue haciendo algo más. Como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación.
Tenemos un llamamiento. Todos los creyentes fuimos llamados por el Espíritu Santo. Todos los creyentes fuimos convencidos de nuestro pecado, mis hermanos. Este llamado que nos hizo el Espíritu Santo debe convertirse en nuestra vocación, como dice Pablo mismo en el versículo 4 del capítulo 1. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Esa es nuestra vocación, ser santos y sin manchas delante de Él. Ese debe ser nuestro mayor anhelo. Cuando nuestro Señor nos llamó, Él nos hace o nos pone como meta para ser igual a su Hijo. Como va a decir Romanos capítulo 8, versículo 29. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. ¿Se da cuenta? Ser conformes a la imagen de su Hijo. Eso es nuestro llamado. Ese es nuestro llamado. Tu llamado como hijo de Dios no es cualquier mensaje. Tu llamado como hijo de Dios no solamente es asistir los domingos. Tu llamado como hijo de Dios no solamente es ser un miembro de una iglesia local. Tu llamado como hijo de Dios es ser hecho conforme a la imagen de su Hijo. Ese es el llamado que a través del Espíritu Santo podemos lograrlo. Y allí tenemos el trabajo del Espíritu Santo. En el siguiente verso vamos a poder observar lo que hace el Hijo. Versículo 5. Un Señor, una fe, un bautismo. Obviamente, mis hermanos, esto es muy claro en las Escrituras. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, va a recordarnos porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. No dice Alá, no dice Buda, no dice Krishna, no dice cualquier otro personaje histórico, religioso. No, solamente a través de un solo hombre, Jesucristo, hombre. Jesucristo, Dios mismo que se encarnó y se hizo hombre para poder dar su vida en favor de nosotros. Hechos capítulo 4, versículo 12 va a decir: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. No hay otro. Solamente hay un Señor. Hay un Señor. Usted no es salvo por obras. Usted no es salvo por venir a una iglesia. Usted no es salvo por orar o por leer la Biblia. Son cosas que después nos van a ayudar a crecer y a relacionarnos mejor con nuestro Dios. Pero ninguna de estas cosas les da la salvación. Ninguna de estas cosas nos garantiza la salvación. Solamente creyendo en nuestro Señor Jesucristo podemos ser salvos. Solamente en Él. Un Señor. Pero ¿qué más dice el versículo 5? Una fe. Esto no hace referencia a la fe de salvación, sino a una fe como creencia. Es decir, un Señor o un credo debería de también ser una traducción muy posible. Esa fe o esa creencia o ese credo ha sido revelado en lo que nosotros tenemos como la palabra de Dios, un conjunto de enseñanzas que ahora nosotros podemos vivir, practicarlo y también enseñarlo a los demás. Lo tenemos en la palabra de Dios. Se nos ha sido dada todo lo que Dios quiere para nosotros, todo lo que Dios quiere enseñarnos, todo lo que Dios ha hecho en el pasado, ha hecho en el presente y obviamente también hará en el futuro. Todo está en la palabra de Dios, mis hermanos. Y por eso es que debemos de predicar todo lo que la palabra de Dios dice, sin quitar, sin añadir, fieles a la palabra de Dios, fieles a esa fe en la cual nosotros hemos sido puestos. A la misma vez el versículo 5 agrega unas palabras más. Dice allí un bautismo. Obviamente Pablo viene hablando acerca de la unidad del cuerpo. Y hay dos probabilidades. Que Pablo esté hablando aquí, uno de el bautismo en agua, en el cual todo creyente también debe hacer esa decisión de fe, ese paso de obediencia delante de nuestro Señor. Pero también es muy probable que se esté refiriendo al bautismo del Espíritu.
al bautismo del Espíritu. Ya que está hablando de la unidad que tenemos en el Espíritu, es muy probable que Pablo haga referencia a la unidad y sobre todo al bautismo del Espíritu. ¿Y qué es el bautismo del Espíritu? Se estará preguntando usted. Sencillamente es cuando el Espíritu Santo a usted lo coloca al nuevo creyente en el cuerpo de Cristo, en el momento de su conversión. Eso es el bautismo del Espíritu Santo. Cuando usted se arrepiente de sus pecados, el Espíritu Santo lo coloca en el cuerpo de Cristo. Nada más, nada más. No hay allí una cosa sobrenatural. Lamentablemente muchos creyentes en la actualidad, muchas iglesias, muchos movimientos han distorsionado esto. Piensan que el bautismo en el Espíritu es un evento. Y sobre todo es un evento posterior a la conversión. Puede ser de aquí a un mes, a 3 meses, a años. ¿Y qué es lo que esperan en este bautismo del Espíritu? Bueno, que pasen cosas sobrenaturales, que tengan experiencias sobrenaturales. Y allí vienen las cosas como hablar en lenguas, saltar, tener visiones y muchas otras cosas más, mis hermanos. Sin embargo, en la palabra de Dios nunca tenemos tal obrar de parte del Espíritu Santo. El creyente, y aquí está en la palabra de Dios, nunca es llamado a pedir sobre el bautismo del Espíritu Santo. Muchos creyentes, si lo son, no lo sé, pero muchas personas de iglesias de este movimiento, y yo me topé con uno en una ocasión y me preguntó, ¿tú has tenido el bautismo del Espíritu Santo? Y yo, con el poco conocimiento que tenía, bueno, yo creo que sí, soy salvo, ¿no? No, pero estas personas de estos grupos hacen referencia a tener experiencias sobrenaturales. Yo, cuando fui salvo, y bueno, mi pastor me dijo que todavía no he tenido el bautismo del Espíritu Santo. Yo me encerré en mi armario y estaba día y noche orando y llorando delante del Señor y no salía hasta que un día vino y empezó a temblar y empezó a hablar en lenguas, y empezó a sudar y perdió el conocimiento en ese momento. Y es un momento tan maravilloso. Eso fue el bautismo del Espíritu Santo. Mis hermanos, en la palabra de Dios no hay ninguna de estos tipos de experiencias que el creyente debe esperar o pedir. Ninguno de esos tipos de experiencias. La palabra de Dios no nos manda a pedir este tipo de experiencias al Espíritu Santo. No nos manda, no nos ordena. No hay ningún indicio para que nosotros podamos hacer o esperar algo así. No nos manda a buscarlo. No nos manda que nosotros podamos estar entusiasmados de esta manera o por medio de estas prácticas, mis hermanos. ¿Por qué? Porque sencillamente ya ocurrió al momento de nuestra conversión. Fuimos colocados en el cuerpo de Cristo. Fuimos investidos completamente por el Espíritu Santo en ese momento. Llenos del Espíritu Santo en ese momento. Y quizás hay mucha confusión porque la palabra de Dios sí nos habla sobre ser llenos del Espíritu Santo, que es lo mismo a ser controlados por el Espíritu Santo. Más adelante, Efesios 5:18 va a decir, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Escuche muy bien ese mandato, debemos ser llenos del Espíritu Santo. Pablo quiere ser muy claro en esto, mis hermanos. Cuando alguien obviamente está lleno del Espíritu Santo, o cuando alguien está lleno de algo como el alcohol, que va a hablar Pablo, disolución. Cuando alguien está lleno de alcohol, obviamente va a ser controlado por el alcohol. De la misma manera, cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, eres controlado por el Espíritu Santo, eres dirigido por el Espíritu Santo. ¿Y cómo podemos ser controlados, dirigidos por el Espíritu Santo? Con la lectura de la palabra de Dios, con la oración. Cuanto más comunión tengamos con Dios, más controlados, más llenos vamos a ser. Son sinónimos, no son palabras distintas. Son sinónimos. Y esto es lo que debemos de entender, mis hermanos. La palabra de Dios sí nos manda a ser llenos del Espíritu Santo, pero es el sinónimo ser controlado por el Espíritu Santo. No nos manda a tener experiencias sobrenaturales. No es algo que el creyente hoy en día debe esperar. No es algo que el creyente en la actualidad debe de esperar o debe de buscar.
Siguiente versículo, versículo 6. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Y aquí Pablo obviamente va a mostrar la primera persona de la Trinidad, el Padre. Un Dios y un Padre. Pablo siempre va a enfatizar en sus cartas a Dios como el Padre. Siempre lo va a mencionar en sus cartas. Aquí nada más en el versículo 3 del capítulo 1. Bendito sea el Dios y Padre. Escuche bien eso. El Dios y Padre. Versículo 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria. Capítulo 2 del versículo 18. Porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Y así va a mencionar Pablo en algunos otros versículos en esta misma carta. Él es muy enfático al mencionar que siempre el Padre está presente allí. Siempre el Padre está presente, mis hermanos. Todos aquellos que hemos rendido nuestra vida a Dios, venimos a ser parte de una gran familia. Y obviamente Dios viene a ser nuestro Padre. Y Él está sobre todos. Por eso es que Pablo lo quiere aclarar muy bien. Un Dios y Padre ¿de quién? ¿De algunos? No, un Padre de todos. Un Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Es como papá. Cuando papá está presente hay armonía, hay protección, hay seguridad, hay provisión, hay cuidado. Lo mismo sucede cuando Dios está presente en la casa. Él está proveyendo todo esto. Él está proveyendo a cada uno de sus hijos la protección que Él nos promete en su palabra, mis hermanos. Él es nuestro Padre y Él ha prometido muchas otras cosas más a nuestro favor. Y tenemos la bendición de que esté a nuestro lado. Mi amigo, mi amiga, que de repente nos estás visitando, sí, lamentablemente es una mentira que la Iglesia Católica siempre ha estado enseñando. Todos no somos hijos de Dios. No somos hijos de Dios y así lo enseña la palabra de Dios. Dice Juan capítulo 8, versículo 44. Nuestro padre el diablo, todos nacemos en esa condición pecaminosa. Todos nacemos con nuestro padre espiritual el diablo. Y la única forma de poner fin a esa relación con ese padre es venir a los pies de Cristo. Como dice Juan capítulo 1, versículo 12, y todos, mas todos aquellos que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Él te da toda la facultad, te da toda la potestad, todo el derecho de que seas un hijo. Si vienes ante el Señor Jesús, rindes tu vida, crees en Él. Así sencillamente. Esto es parte del famoso llamado para iniciar la unidad como iglesia en la cual tenemos que vivir. Podemos decir hasta aquí que la verdadera unidad refleja a la Trinidad en acción. Refleja a la Trinidad en acción. ¿Se da cuenta? Todos y cada uno obrando de manera distinta, pero apuntando a una sola cosa. Teniendo trabajos y responsabilidades distintas, pero allí en medio de esas responsabilidades muy distintas hay unidad, mis hermanos. Hemos podido mencionar hasta aquí siete realidades espirituales que nos unen. Observe allí, 7 realidades espirituales que nos unen. No importa tu color de piel, no importa tu estatura, no importa tu nacionalidad, no importa tu figura, tu estatus social, tu nivel económico, el idioma que hables, no importa nada de eso. Importa lo que hace aquí la bendita Trinidad a nuestro favor. Todos pasamos por ello. Así vivas al otro lado del mundo, todo esto se aplica de igual manera a tu favor. Todo esto se aplica a tu favor. Eres añadido a un cuerpo, obviamente tienes un espíritu, has tenido el sello del Espíritu Santo, tienes un solo Señor, una misma creencia, un mismo bautismo, todos pasamos por ello. Así que hermanos, el mejor modelo para vivir en unidad lo tenemos a la Trinidad en acción a nuestro favor.
Si cada uno que tiene obviamente este poder tan maravilloso, que lo conocemos como la divinidad perfecta, Dios mismo obrando, con todo ese poder, con todos los atributos, con todas sus perfecciones, obrando hacia un solo propósito, ¿cómo no debemos de vivir y practicar nosotros la unidad? ¿Cómo no debemos de preocuparnos en dejar a un lado nuestras diferencias y vivir buscando la unidad? Buscando que tu hermano, que tu hermana sea edificada, buscando que tu hermano, que tu hermana pueda ser consolado, pueda ser consolada y pueda crecer. No a tu imagen, no a la imagen de los líderes, a la imagen de los pastores, pueda crecer a la imagen y estatura de Cristo Jesús. A eso somos llamados. Esa fue la oración y el pedido de nuestro Señor Jesús. Que sean uno, así como nosotros somos uno. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por el modelo perfecto que tenemos en tu palabra de cómo vivir en unidad. Sí, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo obrando en perfecta armonía, Señor. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo desarrollando propósitos maravillosos a favor de este organismo vivo que Jesús creó, la iglesia, el cuerpo de Cristo, este edificio vivo compuesto de piedras vivas que va creciendo y creciendo y creciendo. Qué maravilloso, Señor, tenemos ese privilegio de ser parte de tu iglesia. ¿De qué podemos jactarnos? ¿De qué podemos vanagloriarnos cuando fuimos rescatados? Dice tu palabra, éramos cadáveres, éramos muertos, Señor, pero tú nos diste vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y ahora tú nos das todo lo que necesitamos para buscar la unidad, dejando a un lado nuestras diferencias, dejando a un lado la diversidad, lo hermoso que puede ser una iglesia en lo diverso, pero aún nos llamas en medio de ello a ser uno. Porque esto cumple propósitos divinos, Señor. Que tu Hijo Jesucristo sea conocido y que a la misma vez conozcan el amor que tú has derramado a favor de la humanidad. Oh Señor, permítenos ver ello. Que nuestras diferencias, que nuestros caprichos o cualquier otra cosa que daña nuestro corazón sean puestas a un lado con el fin de perseguir este supremo propósito que tú tienes a favor de la unidad para todos y cada uno de los hombres. Gracias por tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios lo bendiga, hermanos.